Bueno, don Daniel, tenemos un vídeo espectacular para nuestros amigos buscadores que va a consistir en las películas espirituales que nos han cambiado la vida o que nos han dado una perspectiva diferente sobre cómo es el camino espiritual. ¿Qué te parece el tema de hoy para nuestros amigos buscadores? Me parece genial porque además el lenguaje cinematográfico es un lenguaje súper completo. Hay películas que son verdaderas obras maestras, aquí mencionaremos algunas, pero hay muchas. Y a mí una película buena me influye de manera muy importante. Al final, la vida espiritual son también vivencias y esas vivencias se transmiten muy bien a través del lenguaje cinematográfico. Sí, porque el cine lo que hace es transmite emociones. Mm, Entonces, uno puede leerse un libro que sea racional, que tú comprendas un concepto, mm, pero donde realmente aprendes, y esto por ejemplo en los seminarios de Cábala que hacemos, ¿por qué tienen tanto éxito? Que se mm. llenan, la mayoría. Que por cierto, tenemos uno el 13 y el 14 de julio que lo podéis ver en la página web de gonzalorey.es en cursos. ¿Por qué se llenan y por qué tienen tanto éxito? Porque es una vivencia experiencial, desde la experiencia de la emoción. Efectivamente. Entonces las películas nos ayudan a vivir estas emociones. Mm. Pues para ti, ¿cuál ha sido la película espiritual más importante? No tengo ninguna duda y te la voy a decir. Y la he visto como 15 veces y aparte es que me emociono, lloro muchas veces que la veo y se llama Qué bello es vivir, Mm, de Frank Capra. sí, conozco. Es, es una película que... ¿Por qué es tan espectacular la película? Porque aparece un guía. Un guía en el árbol de la vida se coloca en Dad. Y entonces, cuando una persona tiene una crisis, que esta persona tiene una crisis, el James Stewart tiene una crisis porque se le cae su mundo porque ha perdido un dinero Mm, y entonces lleva a su empresa a la bancarrota. mm, Entonces hace que colapse su ego, colapse su psique y desea no haber nacido. mm, Y entonces aparece el ángel y le ayuda a ver cómo sería su vida si no hubiera nacido. Y esta es una enseñanza espiritual increíble porque parece que las personas no hacemos nada. Y parece muchas veces, dice, es que mi vida no vale para nada. Y sobre todo las personas que nos dedicamos al mundo espiritual, y yo le digo a todo el mundo, inicia un proyecto espiritual, porque esa vivencia o ese libro que escribes o esa conversación que tienes con alguien gracias a tu proyecto espiritual, igual le cambia la vida. A mí me han dicho personas que al leer algún libro que he escrito pues les ha cambiado la vida y incluso les ha hecho tomar decisiones difíciles y algunos que les ha salvado la mm. vida. Sí, ¿Y eso te ha pasado a ti con alguna experiencia? indudablemente cualquier detalle, cualquier hecho, cualquier circunstancia de la vida, por pequeña que sea, influye en la totalidad. Eso es Sí, indiscutible, ¿no? Se dice, ¿no? Que el vuelo de una mariposa produce un huracán. sí, Pues es poco, es así, porque al final todos estamos unidos y de alguna manera somos artífices de toda la creación, ¿no? sí. Pues nada, oye, Y sí, yo la he visto y es una película preciosa. sí. Y en realidad el 99% de nuestras acciones son buenas. Mm, Entonces, cuando alguien ve una crisis, tiene una crisis profunda, lo que está ocurriendo es una distorsión a nivel del ego, mm, donde su ego le dice que es malo, que no vale para nada, y entonces esta película te hace ver lo increíble que es la vida de una persona y el regalo que es vivir. mm. Pues oye, maravilloso mensaje, porque realmente vivir Sí, desde donde debemos vivir, que es desde nuestra esencia, es un regalo. sí. Es Y un una regalo. cosa que quiero comentar, por ejemplo, Frank Capra era una persona muy espiritual, pero tuvo bastantes problemas porque le acusaron de hacer películas, digamos, que eran comunistas en Estados Mm, Unidos. sí, con la época de McCarthy, el general Sí, McCarthy. pero en realidad era una película espiritual. Mm, Entonces, pero era una persona súper, súper espiritual porque solamente una persona que tiene conocimiento, mm, yo creo que conocía el árbol de la vida porque puso a los personajes en los lugares adecuados mm, dentro del árbol. Una película espiritual los puedes poner. mm.
Sí, ahora, y perdona, pensando en películas, por ejemplo, de tipo cabalística, se me viene a la memoria Aronofsky, ¿no? Con películas como Pi, que no sé si la has visto. La vida de Pi. No, no es la vida de No, Pi, sí, Pi, Pi, sí, 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 sí la he visto, sí, sí. sí. Lo que pasa es que ya entras en el terreno matemático Mm. y ahí ves como el mundo animal, ¿no? En esa película le quiere obligar para que descubra los algoritmos que influyen en el mercado de valores Sí, y le empiezan a perseguir porque el hombre tiene una mente privilegiada. sí, Sí, sí. esa película es muy interesante porque muchas personas que tachamos de locos, muchas personas que a lo mejor decimos que son autistas, en realidad son maestros espirituales que ven la vida, ven la realidad como realmente es. Mm. Porque nosotros la vemos como la ve el colectivo, pero es una distorsión, es una Mm. interpretación. Y entonces los que llamamos autistas o locos realmente son aquellos que ven la realidad como es. Es Mm. decir, nosotros estaríamos más locos que ellos. Efectivamente. Pues nada, oye, yo en mi caso soy menos clásico en el sentido de irme a películas muy recientes y en concreto de los hermanos Wachowski o hermanas Wachowski ahora. Y desde mi punto de vista hay una película que es clave, que es Matrix. Yo creo que eso lo comparte mucha gente. La primera entrega de Matrix me parece que es una obra maestra. Y bueno, yo creo que muchos de nuestros oyentes la han visto. Yo creo que Matrix tiene una sabiduría profunda muy, muy importante respecto a la realidad de nuestro mundo y respecto al despertar, etcétera. Pero de los hermanos Wachowski, ya que estoy hablando de ellos, hay otra película que es extraordinaria, mucho menos conocida, que es El Atlas de las Nubes. No sé si la has visto, No, en donde refleja de una manera magistral pues toda el trasiego de vidas y de reencarnaciones que se encuentran, se desencuentran y de alguna manera forman una especie de escenario en donde se va comprendiendo la realidad de las distintas vidas que se van uniendo, pues basándose en la reencarnación, ¿no? sí, O sea que los hermanos Wachowski desde mi punto de vista son un referente importantísimo. sí. Y bueno, Matrix es una película sobre cómo antes de nacer ya te van programando, Mm, ¿no? Y es una película de desprogramación y mm. de despertar espiritual y también de elección muy interesante, por ejemplo, en el momento en el que le ofrece Las pastillas roja o la azul. la pastilla roja o la azul, que es una decisión que todo buscador espiritual tiene que tomar. Mm, ¿Te sí, quieres quedar en la realidad como es, en la realidad que has vivido, es decir, la vida determinada por otros? ¿Te quieres quedar donde está el ego? mm, ¿O te quieres adentrar en lo desconocido mm, y solamente te prometen la verdad? No te mm, van a decir que el camino vaya a ser más fácil, ni que te vayas a hacer millonario, mm, ni que lo tenga. De hecho, la vida de los buscadores espirituales suele ser bastante más complicada mm, que la de la persona que se queda ahí a nivel del ego, sí, porque ahí básicamente es ABC. La mm, vida del buscador espiritual, te adentras en lo desconocido y a ver qué pasa, a ver cómo desarrollas recursos internos para lidiar con las fuerzas que te vienen, ¿no? sí. La escena final de Matrix es maravillosa cuando Neo de alguna manera se ilumina y ve, en lugar de la realidad, ve un montón de Sí, códigos de holograma, sí, luz y exacto. hologramas y ya sus movimientos son totalmente, se abandonan, ¿no? Y ya son automáticos, ya Sí, no le hacen daño ni las balas, etcétera, ¿no? sí. Es magnífica película Eh, y... una película que me ha venido, que no la tengo apuntada, que me ha venido, es Lucy, Ujú. Hombre, sí, claro, la he que, visto. que es parecida a lo que le ocurre a Neo, Mm. que creo que es Scarlett Johansson, ¿no? Sí, la Sí, actriz. la actriz, Lo que y no sé es que quién es el director. cómo ella va ganando capacidad por una enfermedad que tiene, va ganando capacidad y Mm. entonces... Sí, Y el final también es espectacular. sí, es por una droga Una droga, sí. que le pasa, se pasa a la sangre y que le va liberando Sí, le va toda liderando capacidad. esa capacidad, esa Sí, posibilidad. Sí, 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 sí. sí, vamos. Pues, Muy parecida cómo es el camino de... sí, 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 Lucy la he visto. Sí, Mira, otra que tengo aquí.
que me gusta mucho, que es Samsara, que es del año 2011, es de Ron Frike, y que la hemos mencionado en algún vídeo, pero es una película que relata cómo un monje tibetano se va metiendo en el samsara, se va metiendo poquito a poco en el samsara. Es el camino, es el camino inverso, ¿no? Que estaba en Tiferet Estaban diferentes. y se fue metiendo hasta que acaba en el fango. Pero es súper interesante porque todo empieza por el deseo. Sí, Es un mensaje, o sea, todo empieza por el deseo. Y al final se deja atrapar. No quiero desvelar el argumento de la película, pero es tremendamente revelador, ¿no? Y al final, pues eso, porque relata muy bien la vida de todos nosotros, cómo de alguna manera en el día a día nos dejamos atrapar por un montón de emociones, pensamientos, en fin, información, sentimientos, etcétera, y que te mantienen atrapado y que te producen sufrimiento, ¿no? sí, efectivamente. Entonces ahí como el propio deseo es el iniciador Mm, de caer en la rueda del sánsara. efectivamente. El Pues sí, ten deseo, pues cuidado con lo que deseas. es que claro, eh, lo decía el propio Buda, ¿no? Y, y al final la caída de Adán y Eva surge de un deseo, que es el deseo de conocer Sí, el bien y el mal sí. y de experimentar. Claro, cuando experimentas todo tiene sus consecuencias, ¿no? Ujú, Y ahí se comienza a generar el karma, ¿no? sí, Es curioso el tema del deseo, y perdonar el paréntesis, porque en la tradición griega, de alguna manera el deseo se personaliza en Eros. Eros es un dios que comunica a los hombres a los mortales con los dioses, pero claro, hay un Eros que te lleva para arriba, de alguna manera. Hay un Eros que te ayuda a ir al amor puro, sí. pero hay un Eros que te ayuda a ir para abajo, al Ujú, deseo carnal. Y yo siempre me he preguntado por qué ese Eros, pues quizás en otras culturas como la judía, eh, Lucifer, que al final es un poco también encarna ese deseo, esa energía, ese ente que nos lleva, por ese deseo nos lleva a estar atrapados, ¿no? sí, En el ego y en sí. esta dimensión. Ahí lo que ocurre es que uno cuando se enamora del deseo puro, por decirlo así, que es el deseo de unificación de las dos polaridades. Mm, Digamos como que hay un anhelo profundo del alma para unificar la parte masculina y la femenina. Y mm, entonces, digamos que lo ves en el otro mm, y con eso se unifica. Entonces hay un deseo tal. Pero donde se confunde es que viene a través del deseo del placer, placentero, que no busca esa unificación, sino que lo que busca es, en cierto modo, utilizar al otro para tener placer. mm, Y ahí es cuando se confunde a nivel, digamos, del ego o del ser. mm. Pues hablando del amor, pero del amor divino, del amor del Eros que nos asciende hacia la divinidad, hay una película que a mí me parece preciosa y que habla un poco de la vida monástica, que a mí siempre me ha atraído, la verdad, Sí. que se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y Primavera. Es una película de Kim Ki-duk, que es un director coreano. Os la recomiendo, de una belleza profunda y en donde simplemente cuenta la vida de un monje budista que tiene un templo que es un templo pequeñísimo, que es una barca en medio de un lago. Es una especie como de... No es una isla, es simplemente el templo y vive allí con un discípulo que es un niño. Me recuerda un poco la película Samsara, porque la vida del monje es una vida absolutamente austera, con una cadencia y con esto de se levantaba, llevaba con el niño y tal, le enseñaba al niño, y ese niño crece y se ve envuelto en el mundo.
pasa como el monje tibetano y al final, pues no cuento el final, pero bueno, pues acaba mal, acaba en tragedia, ¿no? Sí. Pero es una película maravillosa que les recomiendo y que realmente después de verla es que te dan ganas de tener un templo en la mitad de un lago. Sí, la verdad es que estas películas son increíbles. Hay una que está en YouTube, que yo no la he visto en los cines, que es una película argentina y se llama Un Buda. Una película espectacular porque narra cómo es el proceso de un buscador espiritual que está buscando digamos, un maestro zen Mm, en Argentina, en una montaña perdida, y cómo toda su vida secuestran y asesinan a los padres de los dos hermanos, y cómo el hermano se va al mundo académico, que es al mundo de Hot, que no le comprende bien, y luego cómo él está en Tiferet, y qué ocurre con la novia, que también la novia es de una familia rica, mm. y, y cómo la madre no quiere que salga con él, y él, digamos, se va con ella al templo zen, y es una película impresionante porque, por ejemplo, recuerdo que solamente el chico leía un libro. Y entonces el hermano le decía, solamente él que era el hermano que era académico, que se había leído un montón de libros, decía, solamente mi hermano solamente lee un libro. Y era pues un libro, me imagino que sería de un maestro espiritual que te ayuda a meditar, Mm, porque los libros de los maestros espirituales no son para leerlo, ya me lo he leído, sino que son para mm. practicarlos. Efectivamente. Pues mira, yo ahora me refiero a un grandísimo clásico de todos los buscadores. Todos los buscadores vemos esto, que es Encuentros con hombres notables, Ujú. que no sé si la has visto, Sí, es la vida de Gurdjieff. eh, y a mí es una película que me encanta porque me veo totalmente identificado con el personaje que es Gurdjieff y como, bueno, no cuento el final, pero de alguna sí, manera, pues ese camino del héroe, ese proceso de búsqueda, que es una búsqueda incansable de algo que tienes que encontrar de alguna forma, ¿no? sí. Y, y es una película, hay una escena en esa película que a mí me encanta, porque yo creo que está filmada, Gurdjieff no recuerdo de que, no sé si era ruso o no sé si era ¿de qué zona exactamente era? No sé si era, bueno, no lo sé, pero de orígenes rusos o sirios o bueno, no sé si era, perdonar porque no sé, pero bueno, en la primera escena, de las primeras escenas de la película hablan de una zona en donde se reunían los pastores y hacían una especie como de concurso de canto, ¿no? De alguna manera verbalizar el verbo creador, ¿no? Y con un paisaje impresionante y tal. Y cantan varios hasta que uno canta y de alguna manera canta en la vibración correcta y eso produce un sonido brutal que se expande por todas las montañas y ese es el ganador. Esa es una escena al principio de la película que siempre me ha gustado, ¿no? Sí. Y bueno, cómo va. Ahí en la película también se ve cómo están las academias Mm. espirituales escondidas, ¿no? Que él Sí, sí, sí. va buscando esas academias Y espirituales. como el maestro aparece cuando tiene Exacto. aparecer, ¿no? Y la suerte que tenemos de que hoy en día está todo esto accesible, Mm, todo este conocimiento, mm, porque antes ahí se ve todo lo que tuvo que hacer para encontrar a la escuela del alma, que se llama. mm, Hablando de los viajes, hay dos películas, pero una en concreto es Horizontes Perdidos. mm, Es una película ya de los años 50 y ahí cuenta cómo tiene un accidente de avión y se queda en el Himalaya. Y entonces entra en una escuela digamos, de personas espirituales, de seres espirituales, pero luego tiene que volver a la civilización y todo su anhelo es retornar a Shangri-La, mm. que es el, que En la es el ciudad lugar donde... sagrada. Mm, Pero que intentan encontrarlo y digamos como que no estaban las coordenadas físicas, mm, que eran otras coordenadas, digamos como que había entrado en otra dimensión cuando se perdió con el avión, mm. Sí, sí, con ese accidente. sí, la he visto. La he visto, es una buena película.
Yo he hablado de una película que se llama Samsara del año 2011, pero hay otra película, Samsara, que vi hace poquísimo. Es una película, perdonar que no tengo la referencia, pero yo creo que es española. Es muy reciente, del año pues 2023 o 2024, no sé si la has visto. No. A mí me pareció una película de una belleza muy profunda y es una película que relata el proceso de muerte y reencarnación de una anciana que, si mal recuerdo, vivía en Asia y se reencarna en África, se reencarna como cabra. Que bueno, eso ya es, pero me pareció una película de una belleza, de una poesía visual y sobre todo la película es tremendamente experiencial, porque no quiero desvelar lo que sucede, pero llega un momento en la película, esto lo ideal es verlo en cine, donde dice, cierre los ojos, ¿no? Para sentir de alguna manera lo que sentía la persona cuando muere y renace. Y es verdaderamente impresionante. O sea, yo le recomiendo y, y es una película que me gustó muchísimo. Sí. Otra película también súper reveladora, una que se llama Nuestro Hogar, en portugués No Solar, que está basada en los libros y en la de Chico Javier, Mm, que era un brasileño, que era un medium y mm, que veía cómo y que plasmó en sus libros cómo era la vida después de la muerte. mm, Y es una película increíble, se te queda grabada. Se llama No Solar mm, y ahí cuenta la historia de un hombre que era un hombre muy duro, eh, digamos, a la familia no le trataba muy bien y fallece de un ataque al corazón. Era un médico Médico de Río de Janeiro. de Río de Janeiro y Mm, cómo es el proceso post-mortem, cómo se tiene que sanar, mm, cómo le ayudan los guías para que sane, cómo entran las academias celestiales. mm, Y es una película súper buena porque narra cómo es el mundo después mm. del fallecimiento De del la cuerpo muerte, físico. sí. Y yo, oye, la última película que voy a mencionar y además me viene muy al pelo para preguntarte por otro tema. Es una película que se llama El Gran Silencio, que en realidad es un documental maravilloso de cómo viven en un convento de los Alpes unos monjes cartujos, ¿no? Es una película deliciosa que nos invita al silencio y que transmite una paz profunda, ¿no? Por ver estos monjes cómo viven, ¿no? Cómo viven el día a día. Y tú acabas de sacar un libro que se llama El Silencio, ¿no? Sí, el inicio Fíjate, de tu camino espiritual. efectivamente el silencio es importantísimo y haremos un vídeo para que nos cuentes con Sí, detalle lo de tu libro, ¿no? sí. Pues esta película dura 3 horas y se te Mm. pasa porque es en silencio. Se te pasa así la película. Sí, el silencio es fundamental en el inicio del camino espiritual de las personas. Y entonces todos los buscadores tienen, digamos como que tenemos que hacer momentos de silencio para, digamos, no vernos tan involucrados en la Matrix, en la película. Entonces, a través del silencio. Y lo que has comentado de Gurdjieff, de cómo hay un concurso que, de canto del verbo Sí, sagrado. era armenio, Armenio, perdonar, armenio. era armenio. Sí. Pues Perdonar entonces, sí. el lapsus. Sí, sí, Entonces, sí. el silencio está antes del verbo. Mm, Cuando la Biblia, por ejemplo, dice en el principio era el verbo, es el principio del mundo físico, del mundo, bueno, del mundo de Bría, de que mm, ni siquiera es físico, del mundo de las ideas. Pero el silencio es anterior. mm. Sí, sí. Y el silencio está siempre ahí, ¿no? Sí. Así que, bueno, don Daniel, Pues nada, oye, espero que podáis ver y disfrutar estas películas. sí. Y Y un placer, como siempre. Siempre digo, ¿cuál es la alternativa a ver estos vídeos o hacerlos? Estar viendo la Eurocopa. cada uno. Estar tomando unas copas con los amigos, ¿no? Entonces, hablar de espiritualidad siempre nos eleva a nosotros y eleva a la gente. Así que nada, muchísimas gracias y espero que os haya gustado.